Raúl, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo estamos? Con tanta noticia, ¿no? Con tanto movimiento. Con tantas cosas. Para el mundo, para hoy la persona que realiza negocios, el día a día debe ser un desafío en lo que tiene que ver con la actualización de cómo están las cosas, ¿no? Sí. Porque hoy puede cambiar un panorama que ayer podía tener un cariz, podía tener una orientación, y hoy puede ser diferente. Es verdad, pero tampoco los negocios los podemos basar en las circunstancias de cortísimo plazo o en las anécdotas, ¿no? Yo creo que hoy, escuchando la radio cuando venía para acá, me surgían algunas reflexiones. La primera es que las compañías muchas veces diferencian, y ajustadamente, a sus directores de la empresa en sí. La empresa sigue, los directorios pasan, hasta los accionistas pasan. Sí, claro. Y yo creo que en estas enormes compañías que son los países, nosotros, los uruguayos, tenemos que tener un enorme sentido de reflexión respecto a no sobresimplificar y a no caricaturizar lo que nos pasa con nuestros vecinos. Nuestros vecinos no son sus gobernantes, son nuestros vecinos. Sí, claro, sí, bien. Y entonces a mí... No debemos confundir a nuestros vecinos con quienes los gobiernan. Los gobiernan temporalmente, pasarán. Sí. Está en los regímenes democráticos. Como tampoco nos deben confundir a nosotros con quienes nos gobiernan para bien y para mal. Y porque ¿sabes lo que sucede, Jorge? Yo veo que esta tensión que se alimenta de la información, y no podemos vivir desinformados, conlleva un peligro, y es de que sobresimplifiquemos la realidad, nos polaricemos, y eso no nos lleva a nada. Los negocios no se construyen, y los países viven de negociar, viven del comercio y del intercambio, sobre la base de rivalidades surgidas por afectos. Las rivalidades surgen de otra cosa. Sí. Surgen de los intereses contrapuestos. Uh-huh. Entonces a mí me parece muy importante poder sobreponernos a la anécdota puntual y mirar un poco más allá. Eso no significa ignorarla, pero nuevamente, ¿no? Cuando hacemos negocios, cuando caricaturizamos a cualquiera de nuestros vecinos, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en decir nuestros vecinos no son sus gobernantes. Nosotros tampoco somos nuestros gobernantes. Nosotros somos nosotros. Y nosotros permaneceremos. Nuestro propio presidente lo ha dicho. Ha dicho, los gobiernos pasan, lo que quedan son los países. Y esta escalada que aparentemente se está dando en las relaciones con nuestros vecinos, no me parece buena, ¿sabes? Claro. No me parece buena desde el punto de vista del negocio. No me meto en lo político porque no es mi tema, no venimos acá a hablar de eso, venimos a hablar de negocios. Bueno, los negocios no los estamos haciendo necesariamente con quienes hoy detentan el poder que se lo presta al pueblo por un ratito, 4 o 5 años. Lo hacemos con empresas, con compañías, que tienen todos tenemos más o menos la misma vocación: generar empleo, generar riqueza. Para eso uno tiene una empresa, ¿no, verdad? Me parece importante, ¿sabes? Sí, me parece muy inteligente además lo que me decía fuera de micrófono, que esta situación temes que vaya creando en nosotros los uruguayos un sentimiento anti-argentino que no se corresponde, porque no debemos confundir eso es lo que nos está señalando además, ¿no? Lo que la audiencia escuchó, que los argentinos son una cosa y el gobierno es otra. Es decir, podemos sí sentir las diferencias, las cosas que a lo largo de la historia nos han separado, nos han provocado roces. En realidad la Argentina y los argentinos son los únicos países, es el único país y es la única gente del mundo que yo me atrevería a decir que conoce muchas cosas del Uruguay. Si tú mencionás a Zorrilla, por ejemplo, en la Argentina lo conocen. Mencionás a Rodó, lo conocen. A Florencio lo conocen. A Horacio Quiroga lo conocen. Tanto que a algunos de ellos incluso lo han hecho como creadores propios, porque han tenido su propia vida también en la vecina orilla.
saben mucho de nosotros. Podés hablar con cierta familiaridad de cosas que tienen que ver con nuestro propio país, estando fuera de nuestro país. Es cierto, hay elementos que a veces realmente nos chocan o no nos gustan, y a ellos les pasará lo mismo. A nosotros nos parecen que muchas veces, sobre todo el porteño, es frívolo, ¿verdad? Generalizamos, no todos los porteños son frívolos. Hay una cultura porteña, por ejemplo, que es muy poderosa, muy fina, de grandes creadores, de gran tradición. Ni todos los argentinos son porteños. Ni todos los argentinos son porteños, pero, y ellos dirán que nosotros somos grises, ¿verdad? Que tenemos tendencia al bajoneo, que nos cuesta sentirnos orgullosos de nuestro país. Nosotros decimos que ellos son nacionalistas y que cualquier cosa comienzan a saltar y a gritar Argentina, Argentina, y ellos dirán que a nosotros nos cuesta enormemente. Sí, es verdad. En el Uruguay, un discurso que hemos tenido durante mucho tiempo, empobrecedor de lo que el país es que en este país no se puede, y entonces se iba mucha gente obligada y por razones genuinas realmente, por dificultades, por lo que sea, pero mucha gente se iba porque nos decía que no quería vivir en el Uruguay, porque el Uruguay era un país gris, era un país sin horizontes, era un país, querían vivir otra realidad, la del primer mundo, ¿verdad? Y tenemos una enorme influencia de inmigración española, sí, de origen gallego, sí, o sea que venimos de gente de la montaña, gris, callada, y los propios españoles, cuando hablan de los gallegos, siempre tienen un dicho, es que encontrás un gallego en la mitad de la escalera y jamás te dirá si está subiendo o bajando. Gente muy reservada, y eso lo tenemos en nuestro ADN. Sí, claro. Y eso hace finalmente a la interrelación de negocios, que es de lo que venimos a hablar acá. Insisto, el tema no es político, no tenemos credenciales para hablar del tema político, pero sí, yo en charlas con algunos empresarios lo que avisoraba es cuidado de no entrar en una generalización que no nos lleva a nada. Sí. Y también me parece, hoy hablaba con nuestra gente de producción, mientras esperaba para entrar a micrófonos, cuidado con comprarnos el tema de que nuestro tamaño relativamente pequeño, yo cada vez que doy una conferencia, otro día estaba dando por unos inversores y a ver, ¿qué tan chico, qué tan grande es Uruguay? Depende, lo que pasa es que justo caímos en medio de dos gigantes. Yo te lo pongo, te lo traslado a Europa y somos más grandes que muchos y casi iguales que otros, lo hablábamos el otro día. Yo lo que les pido es, agarren su computadora, busquen Finlandia. Mirá dónde queda, mirá al lado de la bestia que queda, ¿no? Sí. Y sin embargo, nunca pudieron con los finlandeses. Tiene uno de los GDPs más grandes del mundo, tiene un índice de estabilidad espectacular. Y prácticamente todo lo tiene que importar, no tiene nada, tiene nieve y madera, nada más. Pero es uno de los principales impulsores del mundo tecnológico. Y queda allá arriba, tiene una enorme fortuna. Los mamíferos somos hijos de nuestro hábitat. Y en Finlandia, yo he estado ahí, hay que ser previsor, hay que hacer las cosas con mucho cuidado porque el hábitat no es muy hospitalario, que digamos. Acá tenemos la maravilla, la suerte de vivir en algo que no hay que prever demasiado, ¿no? Sí, en relación a otras no tenés la nieve que nada. te cubre todo y todo lo demás. De manera que yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo por sobreponernos a lo anecdótico e ir para el lado de lo permanente, ¿no? Sí, me parece que está muy bueno y es un lindo tema como para desarrollarlo. Señores, vamos a una pausa y vamos a volver para hablar con el doctor Raúl Pazos ya del tema de esta jornada, compensaciones salariales. Muy bien, ya saben, el doctor Raúl Pazos nos está acompañando como todas las semanas y el tema de hoy es compensaciones salariales. ¿Qué tema, no? Sí, qué tema para negociar difícil. Es que para negociar la primera cosa que uno tiene que saber es lo que valen las cosas. Es difícil saber lo que valen las cosas. Y además las cosas cambian de valor. Por ejemplo, hoy contratar gente en España es facilísimo, 26% de desocupación. ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Y qué te parece en Uruguay? Sí. Es difícil.
Hay algunas recomendaciones que me gustaría darle a nuestros amigos de la audiencia que tienen empresas y demás, que son muy sencillas y que sin embargo se aplican poco. Cuando tú le preguntas a un empresario, che, ¿cuánto gana tu operario tal o no sé cuánto? ¿Qué es lo que te suele decir? ¿Cuánto gana? Sí. Por mes. Sí. Y cuando le preguntas cuánto gana la empresa, ¿te dice cuánto gana por mes o cuánto gana al año? Al año, porque si los balances son anuales. Uh-huh. Bueno, en el mundo más avanzado, todas las compensaciones se calculan anuales. Tú le decís a una persona, ¿cuánto gana? ¿Lo ves cuando haces cualquier llenado de formulario por internet? Y de estos que te preguntan tu posición, no sé cuánto. Tu salario siempre es anual, porque a la empresa le impactás en el año. Eso incluye salario vacacional, claro, aguinaldo, entonces ya no hay que hacer lo que otros se llama beneficios. un grossing up, sino, primera cosa es, cuando hablen del salario de su gente, digan, a mí por año me cuesta tanto, porque ustedes por año ganan o dejan de ganar tanto. Y entonces ya se evitan todo el tema de el salario vacacional, la licencia, el aguinaldo medio o más, y otros beneficios que se tengan. Pero la otra pregunta para mí que es casi filosófica es, ¿por qué le pagamos a la gente? En serio, ¿por qué? ¿Por qué yo contrato a alguien y le pago? No vengas con ideas raras, Raúl, ¿eh? No, pero es verdad. Porque al saber por qué le pago, sé cuánto le tengo que pagar. Yo le pago por una paramétrica que es el valor que él añade a la empresa por un lado y por otro lado su valor de mercado. O sea, yo traigo un operario, el operario maneja una máquina, bueno, añade un valor. Si él no hiciera eso, la empresa tendría menos. Perfecto. Y por otro lado le pago en función de cuántos operarios hay en el mercado dispuestos a hacer eso y cuánto vale su trabajo. Por eso, cuando en un país hay pleno empleo, como hoy tenemos la suerte de tener el nuestro, los salarios suben. Suben sin necesidad de pelear demasiado, porque el mercado los hace subir, la propia empresa los hace subir, es una ley de mercado. Uh-huh. Hay mucha demanda y poca oferta. ¿Sabés que hay una manera bastante científica de saber el valor que se añade a una empresa y cuánto hay que pagar? Es un método de cálculo que se llama Hayes, y se habla de los puntos Hayes. Es un trabajo que pueden hacer las empresas de mediano o gran porte, porque es un trabajo costoso, sí, en el cual se evalúa las responsabilidades, tareas y conocimiento de cada posición. Y eso... Y la dedicación. Totalmente. Pero eso lo que te da, lo metes en una licuadora y te da un número, y ese número yo lo puedo comparar con el de otra persona que hace otra cosa en otra empresa. Pero finalmente puedo decir, a ver, un ingeniero de planta tiene tantos puntos Hayes en esta empresa porque tiene tantos empleados, porque su producción es cual, porque su conocimiento es tal, porque bla, 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 y lo puedo comparar con el contador de un banco, porque también añade tanto valor. Y entonces, ¿qué logramos con eso? Logramos saber qué es lo que le estamos pagando a la gente y logramos algo importante, que es establecer equidad. En una empresa hay dos equidades que hay que cuidar como el oro. Una es la equidad interna. ¿Sabes lo que es la equidad interna, Jorge? Uh-huh. Y de que si dos personas hacen más o menos lo mismo y lo hacen más o menos igual, lo lógico es que ganen muy parecido. Sí. Y más aún, de que si una persona hace un trabajo muy sencillo y poco calificado, sí, no es lógico que gane mucho más que una que hace un trabajo mucho más complejo y sofisticado. O sea, que quien añade más valor tiene que ganar más. Es un concepto bastante nuevo, porque en las empresas, durante muchos años en este país, lo que se pagaba era la salud. Sí. Claro, si no te enfermabas y permanecías en la empresa, la primera cosa que decían, no, pues este tipo tiene 20 años en la empresa. ¿Cuánto? 20 años en la empresa. A no todo el mundo lo hacen dar más beneficio para la empresa. 20 años de un portero que abre y cierra una puerta y siempre ha abierto y cerrado la puerta igualmente, estará todo muy bien. Pero la verdad es que ese señor puede ser reemplazado por un chico que nunca lo hizo y que al otro día lo hace tan bien como él. De ahí la necesidad de tecnificarse. Pero además,
y hay un punto que me interesa mucho recalcar, hay un salario que en Uruguay tenemos absolutamente descuidado, y que es el salario que un director de recursos humanos español muy amigo, que ha operado y opera en empresas muy grandes, lo llamaba el salario emocional. A ver. Él muchas veces decía, mira Raúl, no te estamos pagando todo lo que te deberíamos pagar. Sí. Hombre, pero en el salario emocional te tenemos más que cuidado. ¿Y qué era el salario emocional? El salario emocional era, correcto que todos trabajamos por dinero, porque es lo que tenemos que llevar a casa. Sí. Pero ¿cuánta gente vos te encontrás que le preguntás cómo venís en el trabajo y te dice, me gano bien, pero vivo angustiado, amargado, el ambiente es espantoso, todo el mundo se está serruchando el piso? O otros que dicen, vivo bárbaro, pero la verdad, el ambiente es deprimente, no pintan una pared de la oficina ni equivocado, las sillas están todas rotas, o no me comprenden en necesidades que no hacen demasiado a lo mío. El salario emocional es todo aquello que no necesariamente es el dinero que le das, pero que hace a las 8 horas o más que por día pasa una persona en la empresa. Y ese salario es trabajoso, pero no costoso de pagar. Y hay empresas que tienen un número interesante de empleados que no lo saben explotar. Desde, por ejemplo, formar una biblioteca donde todos los empleados llevan los libros viejos de sus hijos y se empiezan a intercambiar para la escuela, o hasta hacer cooperativas de compra para que todos puedan acceder a mejores costos de compra de artículos de primera necesidad o de consumo rutinario, o hasta tener hoy podés tener un diario interno de la empresa que te cuesta cero porque es virtual, está en las computadoras, y la gente ahí puede, por ejemplo, hacer su propio gallito Luis, decir, tengo tal cosa para vender, ¿quién me la quiere comprar? Y generar un ambiente de trabajo, que es lo que también hay formas de medir en las empresas, ¿no? Que es el ambiente laboral mejor. Y te diré una cosa en mi experiencia, muchas veces hay funcionarios, empleados, que resisten la tentación de irse a un lado a ganar 10% más, porque su salario emocional en la empresa es muy bueno. Ah, sí, la calidad de vida en el trabajo, en el día a día, es sumamente importante, ¿no? Pero se cuida poco, Jorge. Se cuida poco porque proactivamente todos hacemos poco. Porque no nos damos cuenta de que si la persona duerme 8 horas, pues la otra tercera parte de su vida se la pasa en su lugar de trabajo. ¿Y qué hacemos realmente para que esas 8 horas de su vida, además de producir, que para eso estamos, para generar riqueza, sí, sean por lo menos agradables? No soportables, sino agradables. Que lo lleven a volver. Y de nuevo, eso se hace con poco dinero. Y en un mercado de pleno empleo como este, como dicen los mexicanos, aguas, cuidado, porque el salario emocional te puede jugar en contra de la plata que estás poniendo arriba de la mesa. La seguimos en una semana, ¿te parece bien, Raúl? Sí, señores, y los esperamos como siempre en el Facebook, ¿no es verdad? Sí. El mundo de los negocios en Facebook. El mundo de los negocios, y además en el Facebook de Tiempo Presente ustedes tendrán el registro de este encuentro con el doctor Raúl Pazos.